Omni-Man flotaba junto al círculo, sus pies flotando justo por encima del suelo. Estaba mirando a la muerte misma, mejor conocida en los niveles más altos de la Fundación SCP como O513. No era el Grim Reaper encapuchado de la antigua leyenda inglesa. En cambio, era una niebla de rostros fantasmales, fundiéndose y desvaneciéndose entre sí. La habitación estaba llena de cadáveres de guardias y agentes de la Fuerza de Tarea Móvil. No habían sido rival para la fuerza imparable del Viltrumita, quien solo tenía un objetivo en mente: derrocar a la Fundación SCP. Una de las organizaciones más poderosas del mundo fue vencida. El camino estaría libre para que los Viltrumitas tomaran control de la Tierra. Ya se había enfrentado a un gran número de matones estándar de la Fundación con armamento avanzado. Ahora estaba preparado para dejar el juego. Atacaría directamente al corazón del poder de la Fundación, el enigmático Consejo O5. Uno por uno, buscaría y eliminaría al increíblemente poderoso y altamente secreto cuerpo gobernante de toda la organización. Y Omni-Man estaba empezando desde el 13 y trabajando hacia atrás hasta llegar al número 1. Y resultó que el 13 era la fuerza de la muerte misma, atrapada dentro de un círculo arcano en una instalación no registrada en Nuevo México. Incluso una figura tan poderosa y peligrosa como Omni-Man podía ver la novedad de encontrarse de primera mano con la personificación de la muerte misma. Estás a punto de saborear la libertad. Espero que estés agradecido, dijo él. La muerte susurró. Espero que también puedas probarlo algún día. Yo controlo lo que hago. Sí, hasta donde tú sabes. De un golpe, Omni-Man destruyó el terreno ritual que mantenía atada a la entidad. Se desvaneció como humo y se esfumó. Uno abajo, faltan 12. Usó tecnología Viltrumita para obtener datos de las bases en el sitio. Sorprendentemente, no le costó encontrar las pistas que lo guiarían a su próximo objetivo. ¡Qué tonto! Quizás nunca esperaron que la gente llegara hasta aquí, por lo que sus cifrados eran más débiles aquí. De cualquier manera, sería un error fatal para todos ellos. Su siguiente misión fue en Europa, a 1 hora de vuelo. Los jets F-31 intentaron mantener el ritmo con él, sometiéndolo a una lluvia de misiles y fuego de ametralladora, la mayoría de los cuales esquivó y tejió fácilmente. Al final, retrocedió y acabó con sus perseguidores. Pronto llegó a su destino, una instalación segura escondida en el distrito de negocios de Lausana, donde L-512, el contador, estaba esperando. No era exactamente lo que Omni-Man esperaba, un cerebro flotante en un enorme frasco, conectado a una serie de supercomputadoras con una gran telaraña de cables. El cuerpo de este hombre había muerto hace mucho tiempo, pero el Consejo quería preservar su genial mente matemática para las futuras generaciones. Él era el corazón de las finanzas de la Fundación, ejecutando cada cálculo y cuenta a través de la materia gris de su brillante pero desencarnada mente. Y ahora otra cosa estaba a punto de pasar por su mente, el puño de Omni-Man. De repente, drones armados llenaron el cuarto. Algunos estaban equipados con ametralladoras y láseres, y otros cargados con explosivos, y todos se abalanzaron hacia Omni-Man. Cuando alguien chocaba con él o le disparaba, las balas y la metralla rebotaban en su piel extraordinariamente resistente. Pronto, Omni-Man y O512 estuvieron en la habitación. Deberías haber muerto hace mucho, dijo Omni-Man. Empujó su puño a través del frasco de plexiglás con poco esfuerzo, salpicando el cerebro dentro y enviando el líquido conservante en cascada por el borde del pedestal. 2 abajo, 11 por ir. Acorraló a O511, el padre de las mentiras, en una instalación secreta incrustada en una montaña siberiana. Necesitaba matar a cientos de tropas fuertemente armadas para llegar al hombre. Pero al final, era tan humano, vulnerable y carnoso como todos los demás. El hecho de que fuera un vestidor elegante ciertamente no lo salvaría. De pronto, Omni-Man lo sostenía al borde de un escarpado acantilado, con solo frías e implacables rocas debajo. Había leído en el archivo que robó de la instalación O513, que 11 era el encargado de firmar todas las terminaciones de la clase 500. Probablemente no se sintió tan bien tener a alguien más gestionando su propia terminación. Con una sonrisa privada, Omni-Man lo lanzó por el borde. 11 gritó todo el camino hacia abajo, hasta que un crujido brutal lo silenció. Solo quedan 10. Omni-Man tuvo suerte de encontrar a la siguiente, O510 la archivista, una mujer que a menudo se escondía en la biblioteca del viajero.
nunca habría podido encontrar una de las entradas a la biblioteca si no hubiera sido por las instrucciones dejadas en los mismos datos que había robado antes. Y esta vez estaba en una pelea un poco más dura. En los interminables y retorcidos corredores de la biblioteca, la archivista luchó contra Omni-Man con todas las habilidades mágicas que había adquirido de los muchos tomos arcanos de este lugar atemporal. Lanzó bolas de fuego y desató poderosas explosiones eléctricas que chisporroteaban por su cuerpo viltrumita. Causaban dolor, pero nunca parecían causar daño real. Pronto, Omni-Man decidió terminarlo. Se lanzó y asesinó al archivista con un solo golpe decisivo, esparciendo su sangre por los libros. Solo quedaban 9 por matar ahora, y la fundación caería, y Viltrum agregaría la tierra a su vasto imperio. En un rascacielos en el centro de la ciudad de Nueva York, Omni-Man se enfrentó a Donna Wedu Taylor 059, una geóloga aclamada que fue reclutada en el consejo desde el sector público. Siendo una humana no anómala, no tenía esperanza de sobrevivir contra Omni-Man. Cuando él irrumpió a través de la ventana, ella sacó un MP5K de debajo de su escritorio y llenó la habitación con una lluvia de balas. No mucho después, ella estaba muerta y Omni-Man tenía más sangre en sus guantes. O58 ya estaba cuidado para cuando Omni-Man llegó. Resultó que había sido asesinado por los otros miembros del Consejo hace años, después de que sus acciones resultaron en una mortal brecha de contención de SCP-682. No me frustró esta noticia. Omni-Man aún debía asesinar a mucha gente ese día. Con O58 ya muerto, Omni-Man se dirigió inmediatamente a un complejo en Kandahar, donde O57 estaba probando nuevas armas anómalas. Omni-Man se convirtió en un sujeto de prueba involuntario para una de estas armas, y cuando fue golpeado en el pecho con un proyectil de una railgun experimental, le daría vergüenza admitir que sí le quitó el aliento. Pero solo por un momento. Seven observaba desde abajo. Una mujer del sur de Asia de mediana edad con traje de negocios, rodeada de guerreros tácticos de élite con armas láser. Perfecto. Haz esto rápido y bien. Omni-Man descendió como un ave de presa, simplemente resistiendo la ráfaga de disparos láser que rebotaban en su cuerpo invencible. Cayó al suelo como un misil, provocando una onda de choque que mató a Seven y a todos los operativos cercanos. Ese fue otro miembro más de las personas más poderosas del mundo que fue enviado a la tumba. Solo restan 6 y la misión concluiría. No esperaba que la misión lo llevara a un amplio rancho en el oeste de Texas, donde un miembro del Consejo, O5, solía pasar sus días. Él era Rufus King, O56, también conocido como el Americano. Se ganó ese nombre por vestirse como un vaquero clásico, con corbata bolo, sombrero de 10 galones y grandes botas viejas. Cuando Omni-Man voló, Rufus sacó un par de pistolas de 6 tiros anómalas de las fundas en sus caderas, disparando rondas de Magnum perfectamente apuntadas al ex-héroe homicida. Sorprendentemente, Omni-Man sintió el impacto de cada ronda al golpear su cuerpo, agotando su fuerza muscular. ¿Crees que tus trucos alienígenas pueden superar la astucia humana anómala, Viltrumat? Rufus ladró con un distintivo acento texano. Voy a romperte como un bronco revoltoso, mocoso. A Omni-Man le disgustaba admitirlo, pero el terrible texano lo tenía contra las cuerdas. Cada vez que intentaba acercarse, recibía una cara llena de plomo anómalo. De repente, Omni-Man giró y se estrelló contra el suelo. El americano comenzó a avanzar hacia él, desenrollando su látigo anómalo favorito. ¿Estaba a punto de atar a un superhumano? Pero Omni-Man logró sujetar una pequeña roca del suelo. Lanzó la piedra a la cabeza del americano, perforando su cráneo y matándolo al instante. Otro que muerde el polvo de Texas. 055 y 054 se reunían de emergencia en Australia, dentro de un vehículo blindado en movimiento, intentando idear un plan para contrarrestar la amenaza que diezmaba sus filas. Todos se llevaron un terrible susto cuando el vehículo en el que estaban fue levantado al cielo y luego arrojado al suelo a velocidades increíbles. Todos en el interior, tanto los miembros del consejo como sus guardias, rápidamente adoptaron la consistencia del traje de Chunky. Solo quedan 3 por matar. O53 era una IA que fue fácilmente eliminada cuando sus bancos de datos en Berlín fueron destruidos, interrumpiendo la comunicación entre los miembros restantes del Consejo. Era asombroso cuántos miembros del Consejo ni siquiera eran humanos, pero todos cayeron o desaparecieron de la misma manera. El penúltimo peligro fue O52, una mujer con sombrero y chal cubriendo gran parte de su rostro.
Acompañados por un extraño y anciano asistente, no presentaron resistencia cuando Omni-Man descendió frente a ellos. «No muestras miedo», dijo Omni-Man. «La muerte llega para todos eventualmente», respondió la mujer. «Solo ten en cuenta que mientras me matas, no lo haces porque sea tu decisión». Y Omni-Man sí los mató, pero no entendió lo que ella había querido decir. El día de la carnicería fue memorable. La Fundación SCP lanzó todo en la pelea. Fuerzas de élite, tecnología de vanguardia y sus defensas más impenetrables. Pero no fue suficiente. Omni-Man los atravesó a todos, dejando solo devastación a su paso. 12 de los 13 miembros del Consejo O5 estaban muertos. Todo lo que quedaba era el más antiguo y misterioso de todos ellos, O5-1. Y mientras Omni-Man tenía que cazar a los demás, este le envió un comunicado psíquico desplegando el carro de bienvenida. «Estoy en el África subsahariana. Nolan, acabo de enviarte las coordenadas. Encuéntrame». No le tomó al vengativo ex superhéroe más de 5 minutos llegar a su destino. Parecía un pedazo anónimo de desierto, hasta que un golpe al suelo destrozó la carcasa a prueba de bombas de un búnker subterráneo. Omni-Man flotó hacia la oscuridad, buscando el último objetivo. El que realmente representaría la mayor amenaza para su misión en la Tierra, la Fundación SCP, a sus rodillas. «No tiene sentido esconderse», dijo, «solo estamos retrasando lo inevitable». Una voz desde la oscuridad resonó, diciendo, «¿No crees que fue demasiado fácil encontrarnos a todos? La organización más secreta en el multiverso y un rastro de migas de pan te llevó a cada uno de nosotros». Omni-Man no tenía tiempo para estas tonterías. Tenía su misión, y no había manera en este universo o en cualquier otro de que tropezara en este obstáculo. Descendió más profundamente en el búnker, que adquirió la extraña cualidad de una casa de espejos oscurecida, preservada por algún tipo de extraña ilusión anómala. Pero esto no lo detendría, solo lo retrasaría. Su casa continuó en las extrañas entrañas del búnker, sus muchos pasillos retorcidos e imposibles. Fue entonces cuando volvió a escuchar la voz. «Eres un soldado, Nolan. Tus pensamientos no siempre son propios, es algo común». Con su oído mejorado, se centró en la dirección de la voz y voló en esa dirección a alta velocidad, atravesando pared tras pared de concreto sólido en el camino. Sin embargo, al otro lado no había objetivo, solo más pasillos extraños y retorcidos. «¿Realmente crees que estos estúpidos trucos me detendrán?», dijo él. «¿Detenerte? Nolan, he estado ayudándote todo el tiempo», dijo la voz desencarnada. «Una vez cada siglo, creo que es valioso tener un cambio de personal. Los conflictos internos en el Consejo pueden obstaculizar el progreso. En estos casos, es valioso traer un elemento externo para limpiar la casa». Nolan se negó a escuchar. Esto eran solo más juegos mentales humanos tontos. Encontraría a esta criatura inútil y la aplastaría como el insecto que es. De repente, un reflector se encendió, bañando a Omni-Man en una intensa luz blanca. Sus ojos se adaptaron rápidamente al resplandor y vio a un anciano de pie en la oscuridad, envuelto en harapos, con mirada fría y cruel. Este era O5-1. «Bueno, querías verme. Aquí estoy». Omni-Man irrumpió antes de que pudiera terminar la frase. Pero algo lo detuvo en seco. Era como si una mano invisible, de fuerza imposible, lo mantuviera en su lugar. Miró hacia atrás y vio que algún objeto arcano había sido clavado en su sombra. Era SCP-272, un viejo clavo de hierro, capaz de arraigar a cualquiera en su lugar si su sombra es perforada. Por mucho que Omni-Man luchara, no podía moverse. Su increíble fuerza era inútil. Estaba a merced del extraño anciano, quien sacó de sus ropas un dispositivo con un gran gatillo rojo. «Encargué un proyecto que fue controvertido entre mis contemporáneos», dijo O5-1. «Los niños, 9 jóvenes psíquicos de poder excepcional, utilizados como baterías para obtener el máximo beneficio de sus capacidades. Era la única manera de revertir la situación con un grupo de manipuladores de la realidad, aún más destructivos que tú, Nolan». Omni-Man se esforzó. Su cuerpo temblaba bajo la presión mientras las venas se hinchaban y los tendones de su cuello se tensaban. «Te despedazaré átomo por átomo», gritó el Viltrumita. «Divertido», dijo O5-1. «Pensaba hacer lo mismo contigo. Podría haber hecho esto en cualquier momento. Solo pensé que deberías saberlo». O5-1 apretó el gatillo de su dispositivo.
En una zona distante y no revelada, bajo una milla de concreto, los niños se activaron. Su fuerza psíquica combinada atacó a Nolan a nivel cuántico, manipulando y retorciendo las partículas subatómicas que componían sus componentes más pequeños. Hizo un último grito de ira y luego se fue, dejando solo un espacio vacío donde solía estar. O-5-1, de nuevo solo, sonrió. Nolan había sido de gran ayuda en sus planes de reestructuración. Mañana inicia la promoción de los nuevos miembros. Ahora echa un vistazo a SCP Foundation. Contiene One Punch Man, la gran sorpresa de Saitama, y Rick y Morty más poderosos que la batalla del científico loco de SCP Foundation para más.